Vamos a meternos ahora en el punto, o desde el punto de vista educativo, en este conflicto que hay entre diversos sectores gremiales y la provincia por el pago en 4 cuotas del medio aguinaldo. Nos acompaña en el estudio de la 90.1 Patricia Mackay, que es la secretaria general de UDOCBA aquí en La Plata. Patricia, buen día. Buenos días, Claudio, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, recién charlábamos con la gente de la SICOP el hecho de que fue sorpresivo este pago en 4 cuotas, mucho más de lo que se esperaba porque había un rumor allí que se iba a desdoblar en 2 cuotas, sin embargo son 4. Primero, cuando se les presentó esta noticia, ¿cuál fue, digamos, la recepción que tuvieron en cada uno de los docentes y qué piensan con relación a este tema? Bueno, la reacción de nuestro gremio fue muy compulsiva porque estábamos esperando precisamente que nos pagaran el aguinaldo en término, en tiempo y forma, y esto no fue así. Nos avisan, enseguida nos reunimos, fuimos a plenario de secretarios generales y decidimos hacer una medida de fuerza, porque al principio se dijo en cuotas, pero no se había dicho si era desdoblado. Después nos enteramos enseguida que eran 4 cuotas, lo que significa que lo terminaríamos de cobrar en octubre y este dinero se lo comería la inflación, ¿no? De todas maneras, no hay ningún artículo, ninguna ley que diga que el aguinaldo tenga que ser en cuotas. El aguinaldo tiene que, cada 6 meses corresponde pagar el aguinaldo, por lo tanto, está bien esta orden judicial de haber anunciado que se pague en 5 días. Bueno, uno veía a los docentes en la semana muy enojados, con una adhesión muy importante al paro de actividades. En el caso de UDOCBA fue de 48 horas, mucho más aún de lo que estableció Frente Gremial Docente, de 24 para este viernes, con una adhesión incluso el día en el que solamente ustedes hicieron el paro, que fue el jueves, realmente importantísimo. Bueno, uno charlaba con gente de tu gremio, de UDOCBA, allí decían que en un 85% habían adherido los docentes. Realmente fue una sensación que uno tenía en la calle de que el enojo era muy grande. Sí, realmente nosotros el día miércoles realizamos una jornada de protesta donde participaron docentes afiliados al UDOCBA y no afiliados, y demostraban su descontento, y a pesar que fue un día lluvioso, tuvimos un acatamiento muy importante de docentes presentes. Hicimos una movilización, una protesta en Plaza Moreno, en Dirección General de Escuelas, y tal es así que cuando nos dirigimos a Dirección General de Escuela tuvimos la ingrata sorpresa de que no nos dejaran entrar. Estábamos con una protesta pacífica, y fueron muchos los docentes que se acercaron, muchísimos los docentes que se afiliaron inclusive, porque esto demuestra que el Estado siempre está incumpliendo con los docentes. Quiero mencionar aparte que somos la 4ª provincia más mal paga de todas las provincias del país, y encima nos dicen que nos van a pagar un aguinaldo en 4 cuotas. Además, quiero mencionar que después de ese día, de esa jornada de protesta, el día 5 tuvimos un paro con un acatamiento importantísimo del 85%, que a la tarde fue mucho mayor, y el día viernes, bueno, se sumaron otras organizaciones, el Frente y SADOP también se sumó a la medida de fuerza. Lo que pasa es que la UDOCBA consideró que si nosotros estamos con una jornada de protesta y no hay respuesta por parte del Estado, consideramos que el día jueves también era importante hacer una medida de fuerza, y esto lo demostró el alto acatamiento al paro. Inclusive escuelas importantes como la Escuela 21, que es una de las más grandes, la escuela primaria, que es muy importante, la Escuela 21, la Escuela 10, la Escuela 15, la Escuela 19, fueron escuelas que son muy importantes, que tienen una matrícula importante y estuvieron cerradas. Eso manifiesta la disconformidad de todos los docentes. Que ya venían disconformes y también protestando por 2 temas importantes, como es
el de, el último aumento salarial, que ha quedado bastante por debajo de lo que se esperaba, teniendo en cuenta el índice inflacionario, y también el impuesto a las ganancias, todo esto que repercute de sobremanera en varios docentes, o en la mayoría de los docentes que tienen doble turno, ¿no? Esto también ustedes lo venían teniendo como motivo de reclamo permanente. Sí, nosotros hace bastante tiempo, le diría 5 meses, veníamos reclamando primero un blanqueo salarial, después estuvimos reclamando reapertura de paritarias, porque en febrero, cuando se hizo la negociación por el aumento, se formó una comisión en paritarias que iba a sesionar a tal fin, una comisión que nunca sesionó, y nosotros reclamamos ahora reapertura de paritarias, blanqueo salarial y por otra parte asignaciones familiares. El mínimo no imponible, la suba del mínimo no imponible y la derogación del cuarto del impuesto de cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Yo considero que es vergonzoso que los trabajadores tengamos impuestos, que nosotros subsidiemos al Estado. Es el Estado que tiene que cumplir con los trabajadores y el Estado está continuamente incumpliendo con el contrato que él efectúa con nosotros. Eso ha sido motivo de reclamo, y incluso obviamente gremio enrolado en la CGT, UDOCBA, con Moyano a la cabeza. Uno veía como en una entrevista que daba Moyano en aquella antesala o en aquel paro de actividades que hacían los camioneros en una oportunidad, un día miércoles, automáticamente venía la adhesión de UDOCBA a cuando se hiciera esa movilización que se hizo la semana siguiente, iba a estar apoyando. Por lo tanto, es uno de los temas caballito de batalla que tiene UDOCBA hoy por hoy con este mínimo no imponible, ¿no? Sí, realmente nosotros el 21 de junio adherimos a la medida de fuerza que llevó a cabo Moyano del paro del paro de camioneros, adherimos y el 22 de junio tuvimos un gran acatamiento de un 50%, le voy a decir, porque fue un paro sorpresivo, y la UDOCBA, que es un gremio que está enmarcado y enrolado en la CGT, y es cierto que nosotros, Moyano nos apoya y nosotros apoyamos la candidatura de Moyano, coincidíamos con él y el 27 de junio fuimos a Plaza de Mayo a la movilización. Tuvimos 2.500 compañeros o un poco más, y nos sumamos a la medida de fuerza porque estábamos reclamando justamente esto, no al mínimo no imponible y las asignaciones familiares, que es lo que está reclamando todo trabajador. Se quiere minimizar por parte del gobierno el impacto que esto causa en los trabajadores. En los docentes es muy importante, ¿no? El impacto de docente de acá. Sí, en cuanto al mínimo no imponible, a lo que significa este impuesto y cómo repercute en los docentes y en el sueldo de cada uno. Yo le voy a decir, un docente que tiene 10 años de servicio está cobrando, está cobrando un sueldo donde, le fraccionan el aguinaldo, por ejemplo, le fraccionan el aguinaldo y estaría cobrando 250 por mes, lo que se lo va comiendo la inflación. Sí, y también en la sumatoria total, el descuento que le hacen por este impuesto también es importante, en el sueldo mensual, En el sueldo mensual es importante. Es importante. Hay docentes que le han descontado entre 300 y 600 pesos y mucho más por este impuesto. O sea, a medida que se van incrementando los años de servicio, mayor es el descuento. En las asambleas, ¿qué decían los docentes? ¿De qué manera se manifestaban? ¿Cuál es la sensación que le ha causado el hecho de esta noticia del pago desdoblado? Los docentes están demostrando su disconformidad y estuvieron de acuerdo en hacer medidas de fuerza, también sabiendo de que por ahí el gobierno quiere presionar haciendo un descuento. Nosotros tuvimos el día 4, que fue la jornada de protesta, tuvimos la presencia de muchísimos docentes y todos querían afiliarse, demostrar su disconformidad e ir a la calle a demostrar su disconformidad, porque acá también esto incluye a los padres, no es solamente los docentes. La comunidad también, inclusive. Bueno, tenemos a gente enganchada aquí. Por ejemplo, Marisa pregunta, ¿por qué motivo UDOCBA no forma parte del Frente Gremial Docente?
El Frente Gremial Docente está enrolado en la CTA. Nosotros somos un gremio. En algún momento nuestro secretario general, Miguel Ángel Díaz, estuvo en la MTA, y perteneció a SUTEBA, y en un momento cuando estuvo disconforme con la dirigencia, en los años 80 y pico, él se abrió de SUTEBA y decidió formar la UDOCBA. La UDOCBA es un gremio que se enmarca y se enrola en la CGT, a diferencia de otros gremios que se enrolan en la CTA. Asimismo, nuestro secretario general en su momento, y me consta porque he asistido a paritarias, ha invitado a Baradel y a Petrocchini a participar de negociaciones, y ellos le han dado la espalda. O sea, no es que... Pero nosotros somos un gremio que estamos enrolados en la CGT. ¿Cómo es la relación con el resto de los gremios? Digo esto porque sabemos que por ahí UDOCBA se ha mostrado más combativo que otros gremios hoy por hoy. Bueno, a punto tal que esta medida de fuerza es un ejemplo de ello, de 48 horas, y el Frente Gremial haciendo de 24 horas. ¿Cómo es la comunicación con los gremios? O por lo menos esa diferencia que uno nota, que uno ve en cuanto, digamos, a tener ese combate mucho más marcado por las cuestiones que están buscando. ¿Cómo es el desarrollo y la relación entre todos? La relación no es mala con los otros gremios. Yo le voy a decir, si el día miércoles 4, que nosotros hicimos una jornada de protesta donde estamos pidiendo que no se fraccione el aguinaldo, nos parecía inteligente seguir la medida de fuerza el día jueves y seguirla el viernes, porque si yo hago una jornada de protesta y por el Estado no me dice que me va a pagar al otro día, yo sigo con la medida de fuerza. Ahora, si el Estado me llama, me indica que me va a pagar el aguinaldo, yo levanto la medida de fuerza. Pero mandar una medida de fuerza aislada no me parece inteligente. No me parece decir, bueno, yo protesto por 24 horas a ver qué pasa. Si a mí me dicen que no me van a pagar el aguinaldo, bueno, hago una medida de fuerza y soy consecuente. ¿Por ese motivo tienen cada vez más afiliados? Por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos gente que ha estado en SUTEBA militando 20, 22 años de servicio y se ha desafiliado precisamente por esto. Inclusive le digo más, hasta el año pasado teníamos 45 distritos de la provincia de Buenos Aires y a la fecha tenemos más de 60 distritos. Y me consta porque yo soy de Magdalena y se está armando Magdalena, se está armando Punta Indio. Tengo contactos de Bransen, contactos de Deró, gente que está muy Bragado, que se formó hace poco. O sea, diferentes distritos que están demostrando su disconformidad con otros gremios, por lo tanto se quieren afiliar a la UDOCBA. Acá, bueno, Ana llamaba, dice, mucha gente está disconforme con los gremios que están afiliados por no hacer medida de fuerza. ¿Cómo se puede pasar a UDOCBA, ya que a la hora de querer borrarse el gremio en el que estamos, dice, ponen trabas? Nosotros... ¿Esto puede pasar, que pongan trabas? Si uno, por ejemplo, está, no sé, en SUTEBA y se quiere pasar Es cierto, yo UDOCBA. tengo compañeros en mi trabajo, en la comisión de MAD y de POF, estoy con compañeros de SUTEBA, con los compañeros de FEB. Me han mencionado algunos docentes que tienen agresiones verbales por parte de los gremios, y bueno, nosotros les recomendamos que para que no se hagan presente, que envíen una carta documento, que es cierto que mandar una carta documento es costosa, pero bueno, que paguen 50 pesos mandando una carta documento, que se queden con la copia de la carta documento y después vayan a Contralor a pedir que no le descuenten más. Porque se han encontrado con ese impedimento de que van y que los apuran diciéndole por qué te desafiliás y no están conformes. No están conformes. ¿Y por qué motivo puede pasar eso, que no estén conformes? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? La lectura es que yo veo que otros gremios están sentados al lado del gobierno nacional. Entonces eso no lo ven bien los docentes. Esa es la única lectura, porque yo lo veo y todos lo vemos. O sea, pierde credibilidad que el dirigente gremial que se sienta al lado de alguien con el que tiene que pedirlo. Si lo vemos en diferentes momentos, sentado al lado del gobierno nacional,
ese dirigente pierde credibilidad, y no lo estoy inventando, lo vemos todos. O sea, ¿cómo le va a pedir del mínimo no imponible, por ejemplo, que define el gobierno nacional si uno se sienta con esa persona? Claro, exactamente. Exactamente. Y eso, por ejemplo, en las bases, ustedes lo sienten, se lo dice el docente común y corriente. El docente común y corriente nos dice. El docente común y corriente nos dice. Inclusive yo no tengo Twitter, pero tengo Facebook y tengo mail, y continuamente los docentes se acercan a decirme que bueno, que UDOCBA es el único gremio. Y aparte le voy a decir otra cosa. Nosotros con el gremio es un gremio que es consecuente, propone algo, lo proyecta y lo hace. Sí es cierto que a veces nos dicen que somos un gremio combativo, pero gracias a ser un gremio combativo estamos creciendo. No, pero aparte me parece que el gremio o los gremios en general deberían ser así, ser combativos, porque y ser consecuente con los que decimos. Uno tiene que combatir por los ideales, por los derechos de los trabajadores. El combatir no es portarse mal, no es hacer paro por hacer paro, sino al contrario, buscar lo mejor para cada uno de los afiliados. Claro, yo estoy acá hace poco tiempo, hace 4 años que estoy acá, y fue el único gremio donde me sentí representada. En algún momento pertenecía a la SUTEBA, pero en aquellos años, yo tengo 27 años de servicio, en aquellos años, en el año 88, donde no me sentí representada, estuve poco tiempo afiliada, porque hicimos un paro desde diciembre hasta abril, hace 4 o 5 meses estuvimos de paro, no sé si se acuerdan. No me sentí representada, en ese momento estaba Mari Sánchez, hicimos paros, marchas, y bueno, y cuando arregló el gobierno por un sueldo que no estábamos de acuerdo, ahí me desafilié. Después seguí luchando por mi salario, porque siempre consideré que nunca fue buen paga. Si nos hubiesen pagado bien, no tendríamos que estar trabajando en 2 y 3 cargos, ¿no? Para poder mantener nuestro hogar. Y después, cuando conocí este gremio, me sentí representada, por eso estoy acá. Y es importante la afiliación que tenemos en este momento. O sea que a esta persona que recién se comunicaba, ¿cuál es la recomendación que le hace a ella o al resto que está escuchando y que dice, bueno, en definitiva, yo estoy convencido de que en UDOCBA puedo estar y no en otro gremio donde estoy? ¿Cuál es la sugerencia que tiene entonces? Nosotros los visitamos a las escuelas, los docentes, hacemos visitas de escuelas, ellos demuestran su disconformidad, y sino que se acerquen a la sede. Nosotros estamos en la delegación La Plata desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El teléfono es 423-5895. Y bueno, que se acerquen, que me manden un mail, que me manden, les podemos dar el celular, que nos manden un mail, y bueno, nosotros vamos a la escuela, que se acerquen los docentes con esa, que se quieran afiliar. Bueno, es importante. Es cierto que los gremios crecen con la afiliación, porque cuando vamos a paritarias, siempre ganan otros gremios por mayoría, porque cuando nosotros demostramos nuestra disconformidad por ciertos arreglos que tienen otros gremios, necesitamos tener representación con la afiliación, y la mayoría de ellos, ¿no? ¿Qué otros problemas, al margen de lo salarial, que es un problema muy grande que tienen los docentes, con qué se chocan en el día a día? ¿Problemas edilicios? ¿Qué otros problemas hay? Nosotros tenemos 2 ejes principales, ¿no? En esto de la lucha del salario. El blanqueo salarial y las condiciones laborales también. Bien. Cuando hablo de condiciones laborales, me estoy refiriendo en cómo está el servicio. Bien. Si, digamos, cómo están los techos, las paredes, cómo están el tema de electricidad, el tema del gas. Bueno, entonces, inclusive los docentes nos mandan mail diciendo que hay escuelas que no están en condiciones. Por lo tanto, nosotros nos acercamos a los servicios, y cuando cuando vamos a la reunión que nos convoca la OEGD, las Unidades Educativas de Gestión Distrital, planteamos estos reclamos,
en la jefatura distrital. Sí, hay algunas escuelas, sinceramente, que uno no puede entender cómo se da clase de esa manera, porque hace mucho más frío adentro que afuera. Sí, no solamente el frío, sino las condiciones, bueno, paredes electrificadas, vidrios, bueno, eso es una constante. Otro tema es el de la violencia escolar, ¿no? Que el docente cada vez más tiene que lidiar y hasta llega con un cierto temor a clase por lo que puede pasar, o con los alumnos, o con algunos padres que se acercan a las escuelas para reclamarle algo. Me imagino que ese tema también los debe preocupar. Sí, es cierto. A diario nos llaman los directivos a ver cómo se tienen que, cuál es la postura que tienen que adoptar frente a la violencia. Es cierto que la sociedad está cada vez más convulsionada, y los chicos que vienen, nuestros alumnos, vienen con la problemática del hogar por ahí a buscar una contención en la escuela, pero también el docente tiene que estar preparado para recibir, es decir, no solamente lo agravia al Estado porque no le paga, sino por otro lado también es el mediador que está recibiendo a los chicos, y que por ahí recibe agravios nomás de los papás o de los alumnos. ¿Y ahí cuál es el consejo para los docentes? Yo le diría que cada vez que pase estas cosas se sienten a conversar si es un docente, con el personal directivo, con el equipo de orientación escolar, que busquen apoyo en los inspectores, que busquen apoyo en nosotros. Es importante una escucha atenta para los alumnos, para los papás también, y los alumnos también necesitan ser contenidos. Uh-huh. ¿La normativa avala al docente para moverse como desea moverse sin tener el miedo de recibir alguna sanción o algo por el estilo, o faltaría trabajar mucho más en ese sentido para que esté contemplado precisamente en la letra, en la ley o en las normas, y el docente pueda sentirse por lo menos respaldado de esa manera? Yo considero que la normativa tendría que estar más explícita en cuanto a la defensa del docente, porque a veces nos encontramos que más allá del docente, el supervisor tiene que primero defender al docente. A esto me refiero. No siempre pasa eso. No siempre pasa esto, y me consta, y los directivos y los inspectores tienen que estar más defendiendo el rol del docente y plantear estas cuestiones, porque a veces nos encontramos con esto del abuso o el acoso laboral. Y yo creo que la docencia tiene que estar protegida primero con la normativa al docente, lo cual no significa que no se defienda al alumno y a los padres. Me parece fantástico. ¿Cómo se sintieron este año cuando la presidenta prácticamente trató a los docentes de vagos? Y realmente fue un trago amargo, porque en realidad que nos trate de vagos y que tenemos 4 meses de vacaciones no es así. A mi criterio, como te decía, hace muchos años que estoy en la docencia, y si realmente yo me considero no solamente docente, sino profesional de la educación, y en ese tiempo que estamos en el servicio, a veces tomando mate, porque es cierto, el Estado debiera capacitarnos gratuitamente, a mi criterio. Nosotros terminamos de trabajar el 30 de diciembre, los docentes que tenemos más de 20 años de servicio, tenemos 40 días de vacaciones. Aquellos docentes que no los tienen 30, tienen solamente el mes de enero. Así que me parece que la señora presidenta está desconociendo nuestro trabajo como profesionales de educación. Y yo creo que el Estado debiera capacitarnos, mandando profesionales que nos capaciten en ese tiempo que nosotros todavía no hemos iniciado las clases. Y esto no es un tema de cumplir los 180 días de clase o no. Esto es un tema de no la cantidad, sino la calidad educativa. Uh-huh. Y la calidad educativa tiene que venir del Estado. ¿Y cómo está la calidad educativa hoy por hoy? La calidad educativa debiera estar mejor planificando la política educativa distinta.
Ujú. La calidad educativa deviene de una preparación de docente y con un sueldo importante como para que el docente no tenga que salir a trabajar en 2 y 3 turnos. Ujú. El gobierno nacional, por ejemplo, ahora, para el año que viene, ha dispuesto que los alumnos de primer grado no repitan. ¿Eso cómo les cayó a ustedes? ¿De qué manera puede llegar a tener alguna consecuencia positiva, negativa, o si está de acuerdo o no? En realidad no puedo estar de acuerdo con eso. Me Ujú. considero, como te dije, profesional de la educación y el alumno que no alcanza las expectativas de logro planteadas debiera repetir. Ujú. O sea, el Es docente decir, tiene entre sus funciones el hecho de evaluar. claro, sí, sí. Así como el gobierno planifica su política educativa, el docente planifica también sus clases diarias, sus clases quincenales y para poder saber si sus clases están bien, realiza una evaluación para poder hacer un ajuste. Y el gobierno tiene que hacer lo mismo. Se lo pregunté a la ministra de Educación Provincial, Silvina Virs, precisamente mano a mano y cara a cara, hace 2 semanas, y ella me dijo que un alumno, o sea, que se prioriza el aprendizaje, me dijo respondiéndome en ese sentido, y que un alumno no puede discernir si lo están evaluando o no cuando tiene 5 o 6 años. Cuestión que me parece que es minimizar a cómo están los chicos hoy por hoy. Sabemos que nada que ver un chico de 6 años de ahora con uno de 6 años hace 20 años, 10 años o 15, todo ha cambiado y me parece que es minimizar la inteligencia del chico de 6 años. Bueno, pero eso fue lo que me respondió la directora general de Cultura y Educación que tiene la provincia de Buenos Aires. Yo creo que a un chico, los chicos hoy en día son muchos más despiertos de lo que éramos nosotros cuando nacimos, inclusive mis hijos, que ya tengo hijos de 20 años. Así que el chico sabe bien perfectamente qué es lo que hace y no hace y si puede lograr o no cosas, si puede ser evaluado o no. Y aparte una directora me dijo, el problema lo vamos a tener nosotros, los docentes y directivos, porque al segundo año cuando querramos hacerle entender que ya ciertos contenidos tienen que estar aprendidos por los chicos, si no lo están, bueno, van a venir los padres para quejarse, por qué motivo le exigimos, por qué motivo me repite mi chiquito en el segundo grado. Bueno, va a haber una cierta cantidad de inconvenientes que van a afrontar los docentes y directivos de aquí en más. Mire, nosotros el año pasado con respecto a esto surgió el reglamento de las instituciones educativas, el reglamento 2299 del 2011, y estuvimos en desacuerdo con ese reglamento, porque ese reglamento le da demasiada prioridad a la comunidad educativa y deja un poco de lado el rol docente, deja bastante de lado el rol docente. Nosotros estuvimos en desacuerdo. Pero, por supuesto, por más que estemos en desacuerdo, el reglamento de la institución educativa se aprobó y ya está funcionando. Nosotros, por eso le digo, nosotros tenemos que ser defendidos más por nuestros supervisores. Aquí, bueno, la gente se comunica a través del MSN, dice, en mi caso me agredió, bueno, debe ser con lo que charlamos anteriormente, en mi caso me agredió verbalmente una madre. Los directivos no me apoyaron. Pregunta, ¿cómo resguardo mi integridad física? ¿A quién recurro si el directivo está en los gremios? ¿Puedo hacer la denuncia a la policía? Inés de Gorina. Sí, sí, sí. El otro día me llamó una directora que es afiliada nuestra y me decía esto, me manifestaba que tenía miedo y yo le dije, bueno, que haga la denuncia a la policía, porque que quede algo escrito como que a ella una madre la agredió, ¿no? Yo le aconsejé que llame a la policía y que manifieste esta disconformidad. Volviendo a lo anterior, las jornadas de reflexión, ¿sirven, no sirven o servirían si estuvieran preparadas de otra manera? Porque para el común de los padres es un día que pierden los chicos y por ahí cuando vienen con el enojo de que perdieron durante el año algunos días por X motivo, sea paro, lo que fuere, cuando llega una jornada de reflexión piensa que el docente, no digo que vaya a tomar mate, pero por lo menos que se está perdiendo tiempo y que no se toma la jornada como debería ser desde arriba hacia abajo, desde las personas que organizan la jornada hacia la base que es el dirigente. ¿Cómo conciben esa jornada? En lo particular, sí,
voy a decir que esa jornada de reflexión no sirve. Ujú. Yo creo que para que haya una verdadera articulación entre los servicios, debiera capacitarse a los docentes, digamos, ¿no? Estar de acuerdo, hacer una reunión planificada entre los dos o tres turnos del servicio, todo el personal, y realizar reuniones de articulación durante el año, planificadas y pautadas. Porque cuando nos dicen que tenemos una jornada de reflexión, no es que manden el temario 10 días antes, mandan el temario media hora antes. Entonces no me parece serio. Las jornadas de reflexión no me parece que sean serias. Ujú. No me parece que sean serias de parte del Estado. No me pueden mandar, vamos a tratar el tema de... El tema tiene que surgir de la problemática que el docente está viviendo. Ujú. Del problemática problemática social, los chicos, los padres, participación. La problemática tiene que surgir del proyecto educativo que se tenga en la institución. Ujú. Me parece fantástico. Digamos, cuando se empieza a trabajar, se hace una reunión, los directivos con los docentes, donde se hace un proyecto institucional de acuerdo a un diagnóstico del lugar donde está ubicado el establecimiento. Sí, no es la misma problemática del, no sé, del Normal 2 con una escuela Claro. que quede en Olmos, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces, digamos que la temática tiene que surgir de los proyectos educativos institucionales. Ujú. Es decir, el Estado manda un temario que por ahí no tiene nada que ver con la problemática de la escuela. Ujú. No es que lo manda planificado 15 días antes, no, lo manda 2 días antes. Claro. Y a veces los docentes no saben ni de qué van a hablar. A ver, eso es vergonzoso por parte del Estado. Muy bien. Bueno, le agradezco el tiempo, no le hago perder más minutos. Realmente me sirvió a mí personalmente, y imagino que también a los oyentes y a los docentes en particular, este tiempo. Bueno, cuénteme, si bien ahora terminamos el programa a la hora 12 y quien les habla va a salir rumbo a la Casa de Gobierno para cubrir la conferencia del gobernador Daniel Scioli. Es cierto. Veremos si hay algún anuncio o no. ¿Qué esperan en lo previo? ¿Ustedes piensan que va a haber algo importante? No sé la presión que sentirá el gobernador. Espero que haya, yo en lo particular espero que haya un anuncio importante. Los docentes estábamos todos esperando, nosotros tenemos planificado ya para la semana que viene un paro importante, miércoles y jueves, y el día miércoles hacer cortes en diferentes lugares del distrito de Provincia de Buenos Aires. Y lo vamos a hacer conjuntamente con otras organizaciones. De hecho, el secretario general de la UDOCBA, Miguel Ángel Díaz, se reunió con la gente de SOEME, y bueno, yo particularmente llamé a la delegada de ATE para hacer medidas de fuerzas conjuntas y hacer cortes programados en diferentes lugares, porque esto no puede ser. Yo creo que el gobernador tiene que salir con una respuesta y decir: docentes, aquí está todo el aguinaldo que nos corresponde. Bueno, Patricia Mackey, secretaria general de UDOCBA La Plata, muy amable por su tiempo, gracias por la visita, y bueno, esperemos que esto haya sido de interés para la gente, y yo entiendo y estoy seguro que así ha sido, no solo para los docentes, sino también para el oyente general, así que muy amable. Muchas gracias a vos, Claudio. Hasta luego. Muy bien, hasta aquí entonces también el segmento importante desde el punto de vista educativo que tuvimos aquí en la mañana de la radio.